¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una emisión del Foco. Como cada semana le doy la bienvenida a Beca Duncan. Beca, hola, gracias bienvenida. Héctor, bonito domingo. Y le doy la bienvenida también a la directora del Museo Nacional del Virreinato, Eva Ayala, y a la investigadora Alejandra Cortés. Perdón, Eva, es que hemos estado dando vueltas como abejas alrededor del panal en las semanas anteriores, recorriendo Tepozotlán, hablando de la historia de este lugar, revelando algunos de los secretos, pero decidimos dejar hasta el final de nuestra visita pues el momento culminante. La joya de la corona. Así es, el lugar donde se encuentra el ejemplo más alto del barroco. Claro. Y el lugar donde se encuentran los mayores tesoros del arte virreinal, de este momento sublime del arte que se gestó en la Nueva España. Para eso estamos caminando por este lugar. A mí me gustaría que nos platicaran un poco acerca de la historia del sitio que estamos visitando, cómo comienza, cómo se transforma en museo, qué es lo que vamos a encontrar y, desde luego, las cosas que vamos a saludar, la fuente del Salto del Agua original. Claro, exacto. Que a fines de los 70 fue traída a este lugar, la vamos a poder ver, la vamos a poder acariciar, saludar. Sí, acariciar no sé, pero sí verla. Bueno, pues con la mirada. Exacto. Y poder compartirla con quienes nos acompañan en un lugar muy querido, es muy cerca de la ciudad. Sí, claro. Es un lugar muy frecuentado los fines de semana, pero esperemos que gracias a esta visita pueda haber un mayor interés por conocer el Museo Nacional del Virreinato. Pues, como bien lo dijiste, es una joya de la corona, ¿no? Porque es uno de los sitios más emblemáticos, es patrimonio mundial de la humanidad, tiene el grado más alto patrimonial en el mundo. Y bueno, pues la historia comienza con que es un sitio en donde llegan los jesuitas a fundar primero una casa de estudio, ¿no? O sea, se llama casa de probación, pero es en realidad una casa de estudio, en donde están educando a infancias indígenas, aristocráticas, y finalmente también después habrán de construir esta belleza que les va a llevar. Es una cosa que se va construyendo por etapas, ¿no? No es como tu casa que en 30 años puede estar. Esto les llevó 2 siglos. En algún momento fue empleado como casa de retiro para los jesuitas ya de avanzada edad o que estaban a punto de retirarse, que llegaban aquí muy al final, ¿no? Muy al final. Cuando ya no estaba la Compañía de Jesús aquí en Tepozotlán, en el periodo de final ya del siglo XIX, que pasa a manos del clero secular y se convierte en un seminario de retiro, de corrección. No solamente mandaban a sacerdotes que ya estaban en edad avanzada, sino también castigados. Los mandaban castigados también. Eso me llamó la atención. Exacto, bueno, hay el caso célebre de Sigüenza, ¿no? De que por una falta grave es expulsado de la compañía. Es expulsado de la compañía, no cuando estaba aquí como novicio, que sí estuvo como novicio. Todos los que fueron parte de la Compañía de Jesús pasaron por aquí. Pero Sigüenza ya estaba en Puebla para ese momento cuando es expulsado de la compañía por mal comportamiento. No se sabe bien, ¿verdad? Pues no. Pero me dio mucho gusto encontrar la librería, que además tiene una librería muy bien dotada, con cosas... Pequeñita, pero... Y muy atractivo. Me dio mucho gusto encontrar la Primavera Indiana de Sigüenza entre libros de León Portilla. Está bastante bien. Claro. Es bueno, me imagino que va a ser una verdadera delicia este lugar. Muy bien. Pues mira, la verdad... Sí, perdón. No, yo solo iba a decir, estamos hablando entonces de que este primer momento es el siglo XVI, fines del siglo XVI, cuando comienzan a establecerse aquí los jesuitas en este primer colegio, pues para caciques, ¿no? Para hijos de caciques. Es una casa, ¿no? Tienen una casa de población para los jesuitas es acá. Hay un seminario para los hijos de los caciques de la región, ¿no? Donde aprenden muchas cuestiones de humanidades, el español, por supuesto, y aquí en este lugar
es el colegio para los jesuitas, ¿no? Y leía que es un cacique que les dona los terrenos, Maldonado, ¿no? ¿no? Sí, Martín Maldonado. Maldonado, sí, a finales del 16, en 1580, pues bueno, empiezan a primero a construir este primer claustro donde estamos, ¿no? Con una portería que es el acceso para todos, ¿no? Bueno, para todos los que podían entrar aquí, claro, ¿no? Y pues empiezan a levantar este primer claustro que, como pueden ver, es de gran altura, ¿no? Muy diferente del otro claustro que vamos a ver después, que son el claustro del noviciado. Maestra, ¿se sabe quién es el constructor del templo, que es Durán? Pero sabemos del constructor del colegio, ¿quién es el arquitecto? Es que son varios arquitectos además, ¿no? Ya. Fueron Sí, varios muchas arquitectos, etapas. sí. Sí, no es uno Pues son solo. 2 siglos de construcción, Así es, más o menos. así es. Prácticamente, y hasta También que 700 y antes de tantos irse, terminas. prácticamente hasta los principios de los 60, todavía seguían haciendo remodelaciones, cambios. La verdad es que siempre estuvo como muy a la vanguardia arquitectónicamente este lugar, ¿no? Y pues con diferentes arquitectos participando y también pues pintores, ¿no? Que claro. Bueno, no solamente vamos a encontrar la sombra de Sigüenza, sino Miguel Cabrera. Y Cristóbal de Villalpando. Cristóbal de Villalpando. Que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Sí, sí. Exacto, La serie de de Loyola. ¿Por dónde Así comenzamos? es. Pues, ¿por qué no vamos caminando y vamos descubriendo el lugar, ¿no? Vamos descubriendo el lugar y les vamos platicando también que los jesuitas fueron importantes no solamente porque establecieron las relaciones al interior del colegio para poder educar a sus novicios, sino también tenían una relación interesante con el pueblo de Tepoztlán, no solamente a través de la iglesia, sino acabamos de pasar aquí atrás Es que- una botica. Vengan, por favor, acérquense, porque nunca mejor dicho, vamos a ir descubriendo y vamos Exacto, pasando. vamos y al volver la descubriendo, vista, vamos descubriendo. Se encuentra aquí algo que es verdaderamente intrigante. En esta sala nosotros contamos la historia, ¿no? Contamos la historia del colegio, ¿no? Justamente, tal vez un poco lo que quieran ustedes escuchar, pero los jesuitas tienen una relación bien interesante y cercana con la población de Tepoztlán desde el inicio. No solamente van a educar a sus infancias, ¿no? A las infancias de la región, sino también ellos, como son también científicos, como son también estudiosos, se van a dedicar a generar todas sus necesidades médicas botánicas. Las tienen aquí. Se cree, aunque no está comprobado, que este jardincito que está aquí atrás pudo haber sido algún sitio donde se sembraron algunas especies. Como herbolaria. Exactamente. Cosa así, ¿no? Se cree, no está comprobado al 100%, pero algunas investigadoras han trabajado ese tema. Y sin embargo, hay otra parte que está acá que se llama la rebotica, que la rebotica también servía para proveer servicios, no solamente al colegio, sino a la población. Entonces la gente también venía a la población a curar Exactamente. sus males. Así es, la gente venía aquí a recibir todos los remedios medicinales que no podían tener porque pues no eran como nosotros, que tú puedes ir a una farmacia o a un médico particular o a una clínica, sino finalmente estas clínicas de seguridad social, este es un antecedente de una clínica de seguridad, no de clínica porque no se quedaban aquí, pero sí de seguridad social, de recibir una atención. Entonces no solamente se dedicaban a cuidar de las almas de las personas, sino también los cuerpos, ¿no? Aquí vemos algo maravilloso que es, bueno, yo soy de San Cosme, del rumbo de San Cosme. Y entonces aquí encontramos a San Cosme y San Damián en esa leyenda famosa de que logran trasplantarle la pierna a un enfermo, y es lo que está representando este lugar como un centro de curación. De medicina de curación. Y según leo, se ve ahí lo que podría haber sido la representación de una botica de esos tiempos, Sí. ¿verdad? Sí, no sé si quieres agregar algo, Ale, a esta Sí, parte. debió de haber sido algo Sí. muy parecido este espacio a lo que tenemos ahí representado, una botica de esta manera, ¿no? Con estas estanterías donde estaban todos los diferentes, pues, no solamente medicamentos, sustancias, pócimas, ¿no? Y que pues sabemos que aquí en Nueva España sí hubo una gran contacto, influencia, comunicación con toda esta parte prehispánica para la parte medicinal herbolaria. Bueno, es que hay que decir que el colegio se funda en gran medida para eso, ¿no? Para conocer las lenguas indígenas de esta región, el ñañú, otomí, para empezar, el náhuatl también. Entonces, pues no es raro pensar que también tuvieran un acercamiento a otro tipo de conocimientos Totalmente indígenas. cultural, ¿no? Esta simbiosis que se da y que es una característica de la Compañía de Jesús en el mundo en general, ¿no? No solamente llegar a un lugar, implantar cosas nuevas,
nuevas, ¿no? Sino también conocer a esa localidad y hacer una simbiosis con tomar lo mejor de eso. Por eso eran tan queridos, ¿no? Sí, eran claro. muy Así queridos. es. Sí. Y en general también, como digo, pues siempre buscaron la manera de integrarse, ¿no? Entonces no solamente cuidas de la lengua, cuidas de la religión, cuidas del alma, sino también te integras y cuidas del cuerpo. Entonces eso es lo que ha generado una gran relación entre la comunidad de Tepozotlán y el sitio hasta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir para que a lo mejor tal vez podamos ir a los aljibes. ¿Quieren conocer un poquito de la ingeniería del agua? ¿Quieren conocer un poquito? ¿No? Como para que conozcan todo lo que los jesuitas fueron capaces de hacer en términos de aguas rodadas, acueductos, canales, aljibes, en una región que no es precisamente... Llueve mucho, pero es una región en la que llueve mucho en una época, porque nuestra época de secas es muy seca. Entonces, yo no sé si quieres comentarles algo, Ale, vamos caminando para que... Bueno, pues vamos a pasar aquí al patio de los aljibes, que es una belleza. Y que bueno, pues aquí podemos ver una pequeña muestra de lo que es... pues toda la sabiduría de los jesuitas en términos de ingeniería y de manejo del agua, de la cual tendríamos que aprender el día de hoy, la verdad. Entonces, no sé si quieres platicarles un poquito de la red de canales. Un poco lo increíble, la verdad, de este inmueble es que podríamos usar este adjetivo que hoy usamos tanto de ser autosustentable, ¿no? Y tener esta relación inteligente, ser un edificio inteligente respecto al ambiente de la naturaleza, al entorno y al aprovechamiento de los recursos, ¿no? Entonces, en ese sentido, los jesuitas fueron grandes arquitectos, ¿no? E ingenieros hidráulicos, porque pues construyeron todo esto aprovechando los subniveles de todo el terreno, ¿no? Que tiene importantes subniveles. Sí, ahorita estamos como en medio, bueno, y hay otra parte más alta para allá, ¿no? Y el templo está mucho más abajo, ¿no? Sí. Todo eso también tiene que ver con cómo estaban las plataformas y los templos que estaban construidos aquí en época prehispánica, ¿no? De importantes asentamientos, pues otomí sobre todo. Entonces, pues bueno, sí aprovechan toda esta distintos niveles del terreno para crear el inmueble de una forma, pues les digo, que pudieran aprovechar estas corrientes de agua, ¿no? Para pues alimentar todo el colegio, ¿no? Entonces, pues abajo de donde estamos hay muchos canales, ¿no? A lo largo de todo el inmueble hay muchos canales. ¿Se captaban en estos lugares? Ahí hay como una cisterna. Sí, esta es una forma de captar agua en particular. Una cisterna antigua. ¿No? Están conectados por abajo, son de gran tamaño y pues de aquí se sacaba gran parte del colegio que se iba captando de todas los canales que había. Aquí se pueden asomar si quieren con cuidado para que vean que todavía tenemos recepción de agua, sí. Aunque pues es un agua de la red pública. ¿Esto es agua pluvial? No. Principalmente hay... O sea, en el sistema original era agua pluvial. Sí, agua pluvial, exactamente. Sí. Y los canales. Y bueno, también mucho de las aguas rodadas, que se les llama así porque justamente venían en la época de lluvia, se aprovechaban todos estos desniveles y se captaban para llegar aquí al colegio, y todo eso bañaba la huerta, bueno, alimentaba también los molinos, que eran la producción importante de trigo para sostener el colegio y el noviciado. Entonces, pues ese aprovechamiento de agua, pues realmente lo supieron trabajar y usar de una manera muy inteligente, ¿no? Los jesuitas. Hoy en día, pues todavía siguen llegando estas aguas, ¿no? Para alimentar nuestra huerta, que cuando no llegan es muy triste ver que está seca, ¿no? O sea, es la naturaleza realmente actuando, aunque bueno, pues todavía hay cambios ya en esa naturaleza. Y muy cerca de aquí estaba la presa de la Concepción, ¿no? Donde también ahí aprovecharon para hacer el acueducto, ¿no? Y también pues canalizar las aguas de los ríos cercanos. Muy bien. Y es que además, la verdad, las aguas rodadas siguen funcionando. O sea, siguen nutriendo los campos de cultivo, los campos de fútbol, y nosotros somos los últimos en llegar, por eso también luego no nos toca. Pero sí hay que entender cómo esta infraestructura de ingeniería es tan útil y deberíamos de retomarla. ¿Sí? ¿No? Porque podríamos cada vez captar, es más urgente, pues. O sea, allá arribita están algunos de los canales también que van llevando también agua a distintos sitios. Entonces, pues como les dijo Alejandra, pues es autosustentable este lugar, lo cual es una maravilla. Bueno, y mira, Héctor, nada más en unos minutitos que hemos estado aquí, hemos visto conocimientos médicos, conocimientos de ingeniería, el estudio de las lenguas, pues con eso nos damos también una idea. Una probadita del arte. Sí, algo de arte, pero eso nos da una idea de cómo
Pues los jesuitas son realmente quienes introducen el pensamiento ilustrado a la Nueva España, ¿no? Así es. Y además estamos en un sitio de educación. Entonces lo que podemos hacer es decirles cómo este sitio en el que estamos, este claustro que les explicó Alejandra, que es el primer claustro, estaba también dedicado a la vida del profesorado, de los profesores. Y los jesuitas tenían muy clara los cambios entre los niveles y los espacios físicos. O sea, había una jerarquía no solo en el noviciado, sino en el espacio. En el espacio. Entonces, ahorita vamos a ver un cambio en esta jerarquía porque vamos a entrar a un claustro diferente que nos lleva al sitio de los que están comenzando a formarse en distintos niveles. A ver, vamos. Uno es el juniorado y otro es el noviciado. Entonces, nos vamos a ir moviendo hacia acá. Pero bueno, pues aprovechen para ver toda esta naturaleza maravillosa que nos recibe. La tranquilidad que se respira, ¿no? Sí, claro. Sí, siempre. Cuando hay grupos escolares, gracias a Dios, no hay tranquilidad, lo cual nos llena de felicidad, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a este sitio. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde, por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La información desde su punto de origen. Somos el enlace para que tu voz sea escuchada. Cubrimos cada punto del mapa para mostrarte tu ciudad en tiempo real. Con Viridiana Hernández. Lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo. Se trata de un sector económico que genera altos dividendos, así como múltiples modelos de negocios nuevos, lo que significa una oportunidad de desarrollo para profesionales de diversas áreas. Por ejemplo, el 20% de los empleos relacionados con la creación de videojuegos están ocupados por programadores, también conocidos como desarrolladores. Los artistas 3D y 2D suponen el 17% del total de puestos de trabajo relacionados con los videojuegos. Ellos son los responsables de modelar todos los elementos del videojuego, tales como personajes, paisajes y objetos. Los diseñadores... Entonces, bueno, miren, realmente nos estamos acercando a un momento más privado de la vida del colegio, ¿no? Todo era privado, porque bueno, aquí estaban los profesores, el profesorado, y nos vamos a acercar a un sitio que para mí es muy bonito porque esta es la puerta que dividía el profesorado de los estudiantes, que estaban conformados entre noviciado y juniorado. ¿Esta puerta estaba cerrada? Esta puerta estaba cerrada, como ustedes la están viendo ahorita. Los visitantes nunca la ven así, entonces me gustaría que nos adentráramos. Pero primero explíquenos un poquito, maestra, sí, lo que estamos viendo. Ahí dice que esta es la puerta del cielo. Así es. ¿No? Y están los monogramas, ¿no? Está el monograma jesuita, el monograma de María, el de José.
Y bueno, pues hay unos símbolos, ¿no? Está la luna, está el sol, no sé si quieres agregar algo. Y realmente algo. es muy bonita toda la pintura de las jambas, ¿no? O sea, de toda que seguramente son elementos sacados de un tratado renacentista, ¿no? O sea, todos estos roleos, la forma como construyen en sí la geometría, ¿no? de los costados, todo eso pues habla de que es una fuente clásica la que están aquí utilizando, y pues todo el trabajo de policromía, ¿no? De pintura. Y de hoja de oro, ¿no? Pareciera como que de pronto se aprecia un brillo. La cara femenina de la luna es bellísima, maravillosa. Así es, exactamente. ¿Son advocaciones marianas? No. La luna sí. La luna sí es una de las advocaciones marianas porque es parte de la letanía lauretana. Y bueno, pues el sol debe de ser una representación masculina sin lugar a duda. Y bueno, pues está coronado el monograma jesuita, ¿no? Muy bien, entonces se abría la puerta. Entonces vamos a ver cómo se abre la puerta. O sea, los profesores sí podían abrir. No, los profesores no pues podían, pero realmente no estaba permitido que pasaran. Algunos podían tener acceso. Un espacio para los jóvenes. Para los Entonces, bueno, pues vamos a abrir la puerta, por favor. Entonces, bueno, les invito a pasar al noviciado. Pero es más pequeña que la iglesia, que es la más famosa, ¿no? Pues porque la iglesia es el espacio para la gente, para el público. Para la comunidad. Entonces, esta es la escala del... ¿Cuántos alumnos había? ¿Tienen una idea? Normalmente. Pues mira, sabemos que al final del siglo XVIII, o sea, antes de la expulsión, había 76 habitantes en el colegio, ¿no? Okay. ¿Entre profesores? Entre todos, y probablemente novicios había unos 20, ¿no? Okay. Entonces, a escala de esa proporción, ¿no? Pues es la sí. capilla. Híjole, qué barbaridad. ¿Podemos pasar? Claro, vamos a visitarla y bueno, pues también otra vez vemos el trabajo de la pintura mural, que es excepcional, ¿no? Un trabajo de pintura mural muy característico de Virreinato, además muy colorido, diría yo. Más allá de las grisallas, ¿no? Porque en muchos colegios ves muchas grisallas, ¿no? De tonos grises, pero aquí estamos viendo una pintura mural distinta, ¿no, Ale? Sí, y bueno, además esta capilla que cuando fue la restauración del museo se cambiaron algunos elementos, pero realmente conserva ese gran retablo, ¿no? Que tenía los espejos, ¿no? Esta forma como muy del siglo XVIII de crear efectos ópticos, lumínicos, que atraparan los sentidos, ¿no? Para relacionarnos como nosotros como pues espectadores de este gran espectáculo, ¿no? ¿Hay retablos con espejos en otros? Sí, hay. En la enseñanza, sí, ¿no? Yo recuerdo mucho la enseñanza como uno de los que hay en la Ciudad de México. Y este es un sitio que a mí me parece también excepcional porque está aquí uno de los grandes donantes del colegio, ¿no? Pedro Ruiz de Ahumada, sí. Exactamente. Entonces, yo quisiera que lo vieran, que está aquí hincado en un lugar. Los jesuitas lo colocan, claro, por supuesto, rindiéndole honor en un lugar excepcional, y lo vemos aquí hincado en reverencia. Que él es quien dona el dinero para construir esto, ¿no? Así es. Es decir, para Martín Maldonado el terreno. Martín Maldonado el terreno, y Pedro Ruiz de Ahumada deja en su testamento también dinero para que inicie el noviciado, ¿no? Especialmente a él le interesaba mucho que eso se llevara a cabo porque había muchas y si no recuerdo fue en su testamento, ¿no? Es decir, lo da ya. Sí. Exactamente, o sea, no ella no lo ve, ¿no? Sí. Pero dejó ese legado. Que es impresionante, siente uno que se le va a venir encima. Sí. Está esta frase del 18, que es goza la luz, el color, el oro, que es la descripción exacta de lo que es el barroco, ¿no? Bueno, y además aquí hay que entenderlo en el contexto jesuita de los ejercicios espirituales también, ¿no? Que se trata mucho de que la experiencia religiosa la tengas a través de los sentidos y los afectos. Y eso también nos explica por qué este convento, bueno, este colegio, por encima de otros, también tiene esta riqueza en el arte. De alguna manera también es como la contrarreforma actuando también, pues, ante el auge del protestantismo, ¿no? Okay. Así es. Maestra, ¿qué es lo que nos está contando este retablo? ¿De qué nos está hablando? Pues en sí el retablo estaba dedicado a las reliquias que había aquí en el colegio, pero que sin embargo no tenemos rastro de ellas, ¿no? Seguramente cuando fue la expulsión de la compañía, ¿sabemos qué había? Se perdieron. No. Reliquias que habían estado llegando a lo largo del 17, 18 mandadas desde Roma, ¿no? Sabemos que pues las reliquias tenían que tener ese valor que les daba autenticidad, ¿no? Que fueran enviadas desde Roma. Sí. Y en esos nichos que están ahí, pues seguramente estuvieron colocadas. Está por ahí la crónica del día que llegan, 1600, no sé, en alguna época, unos baúles a la Ciudad de México con reliquias enviadas desde el Vaticano y de distintos. Y para que se distribuyan por los distintos templos y los distintos colegios, etcétera, de la Nueva España, donde había desde el hueso meñique
meñique de San, no sé qué, Sí, claro. hasta una astillita de la cruz, un Una pedacito uña. de la espina. Sí, Claro. las cosas, la ropa, el manto de alguno de los Claro. santos y en algunos casos queda el inventario preciso de lo que llegó. Este no es el caso. Este no es el caso, no sabemos qué reliquias hubo aquí, pero sin duda las hubo y de manera importante. Lo que sí sabemos es que en el templo de San Francisco Javier estaba una reliquia de San José, por ejemplo, en el relicario de San José. Entonces, bueno, esa sí es de las que sabemos que hubo, ¿no? Pero sin duda el retablo pues tuvo una importancia simbólica muy grande en ese sentido para los jesuitas, ¿no? Para los novicios, que eran los que tenían aquí este Y espacio. vemos también la riqueza de la orden, ¿no? Porque pues, Claro. la verdad es que sí lo eran los más fifís de las órdenes religiosas, ¿no? Entonces, Más que los franciscanos. Sí, claro. Sí, claro. Y las No, familias sí. de élite tenían a sus hijos en la orden jesuita, ¿no? Entonces vemos también, me parece, marfiles. El simple hecho de tener espejos nos habla también de la riqueza, ¿no? Sí. Y además no estaba en contra tampoco de sus formas de vida, ¿no? Justamente como en los carmelitas o en otros casos. Sí. Y bueno, pues además es un sitio muy interesante porque aquí es donde están reunidos aquella noche en donde habrán de recibir la noticia de que se retiran. No, ¿sí? Que se retiran, sí. Aquí tienen que estamos en el espacio en donde reunieron a todos los novicios y les encerraron, ¿verdad, Ale? Y les Pues sí, dijeron que se tenían fue que cuando ir. les leyeron el Así es, el decreto, edicto. ¿no? Ajá. La Sí. pragmática que les obligaba a salir esa misma noche de Nueva de España, en efecto. Pero bueno, vamos a continuar para que sigan admirando esta belleza del lugar, que además los techos también, los techos y las cúpulas siempre son bellas de observar, porque bueno, perdón. pues están aquí también todos los escudos de las distintas órdenes, ¿no? Toda la decoración. Al salir tuvieron que dejar absolutamente todo, bibliotecas, Sí, todo, con absolutamente lo puesto todo. se fueron, digamos. Sí, enfermos, Con lo que pudieran llevar en ancianos, la mano, ¿no? exacto. Sí, trataba yo Sí. de recordar, no sé si fue aquí Sí. el caso de un maestro, de un padre que no se podía mover, que tenía y que murió apenas llegando a Veracruz. Sí, porque sí debe ser de aquí. Sí, ¿De debe verdad? ser de aquí, Sí. porque sí las crónicas cuentan de que salieron en muy malas condiciones de todo el país, ¿no? De todo el país, no solamente Sí, de este si mal colegio. no recuerdo, Porque fue hay- en la noche, ¿no? Fue a las 12 de la noche cuando les avisaron. Hay una crónica de un jesuita apellidado Chelis o Celis. ¿Cómo? Celis, que es el que narra el viaje a Veracruz, ¿no? No estoy segura de su ¿El nombre. viaje a Veracruz? Sí, Celis creo que era el apellido, ¿no? Sí, hay varios que hablan de ese viaje alegre, ¿no? También Francisco Javier Alegre. Y que además, bueno, es que en ese grupo había jesuitas tan importantes como Francisco Javier Clavijero. Claro, pues bueno, nada más sí, y nada claro. menos. Que había estado aquí como novicio, igual que Alegre, y que, bueno, es de los que les toca ir hacia el destierro, ¿no? De los grandes estudiosos de las lenguas indígenas, ¿no? Y bueno, pues realmente yo quería decirles que este espacio ya cambia, ¿no? Estamos en un espacio diferente. Hacia allá está el noviciado y este es un espacio que se estaba dedicado a otro tipo, que es el juniorado. Que el juniorado es un intermedio entre los profesores y los novicios, que yo no sé si tú quisieras abundar Sí, un pues poquito es una en ello. etapa de formación también, ¿no? Después de los 2 años del noviciado, luego hay un tercer año y viene después este juniorado donde están estudiando sobre todo humanidades, ¿no? Y en todas estas etapas escolares, o bueno, de formación, era importante también el aprendizaje de las lenguas porque tenían que ordenarse sacerdotes teniendo un buen conocimiento de las lenguas para poder confesar, por ejemplo, ¿no? O no solo catequizar, sino también pues tener conversaciones con la población. Entonces, aquí en este espacio pues estudiaban esta parte intermedia, ¿no? Que se le conoce como el juniorado o jovenado, ¿no? Muy bien. Y lo que estamos viendo... Son estos espacios. No, Los pero espacios. la obra que estamos viendo... Ay, es una maravilla. Pues Estas son 2 pinturas son una maravilla. de Juan Correa, del pintor Juan Correa, que creemos, porque no tenemos documentación que lo compruebe, pero creemos que debieron de haber pertenecido al primer retablo de la iglesia de San Francisco Javier. O sea, debieron de haber estado en la iglesia, ¿no? Como parte de las imágenes de ese primer retablo, porque bueno, los retablos que ahora tenemos y que vemos en el templo son posteriores, son ya del siglo XVIII y son los que hace Miguel Cabrera. Pero aquí estamos hablando de un siglo XVII, finales del XVII, donde Correa hace estas 2 grandes pinturas que son la Virgen del Apocalipsis y la Expulsión del Paraíso, ¿no? Y que bueno, realmente pues, son maravillosas, obras magníficas. Es de los grandes exponentes de la pintura. No, total. Sí. Está firmado, ¿verdad? Está su firma aquí. Sí. ¿no? Juan Correa. En los 2 casos. Acá está también. Acá está y allá está. En los 2 casos tiene la firma de Correa.
Es que es el cambio de siglos, ¿no? Sí, finales, las últimas décadas, recordando a 1680, ¿no? Cuando está haciendo esto para Tepozotlán, ¿no? Pero bueno, pues además uno de los pintores que sabemos que era afrodescendiente, o bueno, de origen, su madre, ¿no? Era una mulata libre, ¿no? Sí. Entonces, pues... Pascuala, ¿no? Pascuala Santoyo. Sí. Es increíble. Bueno, pues el caso de Cabrera lo veremos, pero también el misterio de su nacimiento, ¿no? Sí, que también se cree que pudo haber sido afrodescendiente, pero queda la duda. Sí, no hay todavía apareció un acta y luego apareció que no hay. que no. Un acta en Oaxaca, pero... Era de Antequera. Recientemente se publicó un artículo donde ya sabemos que Cabrera nació en 1700. Así es, sí. Eso es algo muy interesante porque siempre se había pensado que entre 1690, lo cual haría muy larga una etapa formativa que no tenía mucho sentido. Entonces, bueno, ahora ya tiene más sentido decir, nace en 1710, sí, en Oaxaca, pero bueno, él en su testamento se declara como español, ¿no? Porque sabemos que eso también... Todos se declaraban españoles. Dependía... Hasta los que tenían mi color. O sea, pero también dependía del grado que alcanzaban, el grado social, ¿no? O sea, Exacto. es decir, a medida que iban siendo reconocidos por su trabajo, adquiriendo ciertos puestos como veedores, este tipo de cosas, entonces ascendían socialmente, pero no necesariamente eso representa un origen étnico. Sí, ¿no? así es, así es. Sí. Muy bien. Pues bueno, estamos ante una de las obras más emblemáticas del museo, que es este Nazareno, que bueno, pues la gente le gusta mucho venir a verlo y a observarlo y incluso pues a venerarlo. O sea, somos un espacio en donde también al mismo tiempo que tenemos la experiencia estética se conjuga con la experiencia religiosa de manera que es un binomio cultural que no podemos disasociar, ¿no? Entonces, no sé si quieres platicarles un poco de esta pieza. Llama la atención la cruz. Sí, la cruz es maravillosa. Pues la cruz es de Carey, con estas aplicaciones de plata, ¿no? Realmente es una cruz corta, si la vemos por atrás, porque seguramente es como estaba exhibido en el nicho o en el lugar donde este Cristo viene de la catedral, del Museo de Arte Religioso de la Catedral, entonces muy probablemente tuvo culto ahí. Pero al ponerlo en un nicho o en algún espacio no cabía, ¿no? Cuando este tipo de imágenes salían a procesiones, que es el uso que tenían en la Semana Santa, se les colocaban las cruces largas, ¿no? Y de hecho aquí tiene un herraje en el hombro donde seguramente anclaban esa cruz para que pues pudiera moverse de manera más segura. ¿No? Es precioso, ¿eh? Es siglo precioso. XVIII, ¿verdad? Seguramente es finales del siglo XVII, es algo que últimamente hemos estado observando por el tipo de modelo que tiene. Este brazo hacia arriba es un modelo que empezó en el 17, ¿no? Ya después vemos a todos que tienen la cruz cargando aquí, ¿no? A este nivel, bueno, de este lado, con los brazos aquí, ¿no? Pero este es un modelo anterior que tiene ¿A qué se deberá ese cambio? Pues seguramente la forma de facilitar un poco la representación misma del cuerpo, ¿no? Porque en sí esta anatomía tiene mucho juego, ¿no? O sea, no podemos ver la anatomía por debajo. Si quitáramos la vestimenta, podríamos ver que hay un equilibrio, ¿no? Entre ¿no? el brazo hacia arriba, hacia adelante, y las dos piernas están haciendo como este juego para sugerir pues también que hay un avance de esta escultura, ¿no? Que va caminando, ¿no? Que va moviéndose, como si estuviera moviéndose, porque ese es el efecto que se quiere lograr como una escultura procesional que es, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí hubo otra circulación de modelos, ¿no? En donde más bien se representó solamente agarrando la cruz. Extraordinario. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se vaya y continuamos con nuestro recorrido. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde, por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina.
Estos 3 factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La información desde su punto de origen. Somos el enlace para que tu voz sea escuchada. Cubrimos cada punto del mapa para mostrarte tu ciudad en tiempo real con Viridiana Hernández. Lunes a viernes a las 6:30 de la mañana por ADN 40. Siempre conmigo. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo. Se trata de un sector económico que genera altos dividendos, así como múltiples modelos de negocios nuevos, lo que significa una oportunidad de desarrollo para profesionales de diversas áreas. Por ejemplo, el 20% de los empleos relacionados con la creación de videojuegos están ocupados por programadores, también conocidos como desarrolladores. Los artistas 3D y 2D suponen el 17% del total de puestos de trabajo relacionados con los videojuegos. Ellos son los responsables de modelar todos los elementos del videojuego, tales como personajes, paisajes y objetos. Los diseñadores... Y bueno, pues este sí es propiamente el espacio del noviciado. Aquí sí estaban los novicios que además eran muy jovencitos, ¿no? Entre 13 y 16, 18 años. Y bueno, pues tienen su propio espacio, su propio claustro para poder tener contacto con la naturaleza, para estar bien. Y aquí está la biblioteca. Nos llega el sí, aroma. Exactamente. El olor al libro antiguo. Entonces, bueno, por favor, vamos a pasar a la biblioteca. Y bueno, pues lo que vamos a ver es un espacio maravilloso con todos estos miles de volúmenes, el más antiguo de 1530 y tantos, un poquitito casi ya llegando a los incunables, se pasó por 3-4 años de los incunables que son de 1530 y bueno, pues es un espacio que continuamos investigando, ¿no? Es una investigación de por vida realmente. Y aquí hay fondos que, bueno, fondos que fueron de los jesuitas, pero también de los dominicos, ¿no? Hay de otras órdenes religiosas y pues realmente es un acervo que, bueno, para el tamaño de una biblioteca nacional esto es muy pequeño, pero que como colección del museo es muy valioso porque pues es nuestra ¿Cuántos joya, ejemplares la conforman? 400, 500 ejemplares. De distintas órdenes. De distintas órdenes. ¿Y las materias? Pues también teología, obviamente muchas humanidades, ¿no? Filosofía, todo lo que también para pues la parte de formación de los jesuitas. ¿Y el libro que nos decían de 1535 de qué es? Pues es también de filosofía. No recuerdo en este momento el título, pero es un libro de 1535 que es sobre filosofía. No se me olvida la vez que fuimos a la biblioteca del Museo de Antropología, donde están los almacenados. Códices. No, pero están libros que llegaron de todos los conventos, tienen Así sus es, sellos. así es. Y al estarlos abriendo, aparecieron cositas que metían los estudiantes como separadores. Sí, entonces como a uno le gustaba recortar figuritas y dejarlo como separador de su lectura. Y ahí, Qué maravilla. Ahí los dejó. Entonces al estarlos revisando salieron estas cosas. Me imagino que esto ha de estar lleno de... Sí, muchos libros que eran de estudio de oración y que, por ejemplo, los formatos pequeños, ¿no? Que sabíamos que se las llevaban a las celdas, ¿no? Y los utilizaban, ¿no? Que además son libros que se leen, ¿no? en el uso, en a lo mejor una página doblada para separar, ¿no? Como dices. Y bueno, pues era una biblioteca totalmente en uso, ¿no? En funciones. Maravilloso. Qué Y lástima ahora que no podamos Ojear, caray. Es que necesitamos tener cubrebocas, guantes, batas, todo un proceso, un procedimiento, pero ahorita vamos a ir a un espacio maravilloso que es la huerta, que era una huerta, bueno, sigue siendo una huerta con su barda completa. ¿Seguimos viendo a Villalpando? No, ya estamos. Es una serie de Juan Rodríguez Juárez. De Rodríguez Juárez. También un hombre destacado. Todos, sí. De la vida Aquí de la no había Virgen. pintores desconocidos.
Entonces, que en este caso es la vida de la Virgen, es la vida ¿no? de la Virgen. Sí, es la vida Empieza de la con Virgen. el nacimiento, da toda la vuelta, faltan algunas escenas, pero es una serie muy bonita, seguramente tomada de grabado. O sea que están aquí los consagrados. Sí, Sí, O sea, Juan sí. Rodríguez Juárez, Miguel Sí. Cabrera, Juan Villalpando, Correa y Villalpando. Cristóbal de Villalpando. Bueno, pues esta es la entrada de la huerta. Es una entrada majestuosa y bueno, pues en estos lugares se podían sentar los novicios a leer, obviamente solo temas vinculados con su educación o temas vigilados por cuestiones de su propia formación religiosos, y este espacio de 3 huertas que sigue conservando su barda original. Muchos colegios perdieron sus bardas originales y este colegio no la perdió, y bueno, podemos ir viendo los sistemas de los canales de agua rodada. Los apantles estos. Exactamente, que se llenaban y después de llenarse pues inundan la superficie. Si se fijan, vamos bajando, ¿no? Entonces, pues la gravedad iba ayudando a que todas estas áreas de cultivo que ellos fueron preparando, porque no eran naturalmente aptas para los cultivos europeos, pero sí que fueran aptas después para toda la producción. ¿Los novicios trabajaban en la huerta o tenían trabajadores que se dedicaban específicamente a eso? O sea, ¿era parte de su formación también? No, ellos Tenían estaban trabajadores. dedicados al Sí. estudio, simplemente, y pues había los que se ocupaban de todos estos espacios, áreas, que aquí sí podría ser un área común, ¿no? Porque también algunos jesuitas podían venir aquí, y era una huerta productiva, ¿no? O sea, sembraban cosas que podían consumir también, ¿no? Y bueno, conectaba también con la parte de los molinos, ¿no? Sí. ¿Es eso que están viendo ahí? No, los molinos están para allá. Estaban separados, ¿no? Están separados y bueno, es 1 hectárea de molinos, que es uno de los molinos más importantes novohispanos que existen y que bueno, pues como ya comentamos, tenían que ver con la producción del trigo que daba sostén al colegio mismo. Aquí estuvo Clavijero entonces en algún momento. Sí, claro. Sí, cuando estudió el noviciado, ¿no? Los 2 años de novicio. Que al principio creo que no le gustó mucho, ¿no? No le gustaba tanto la rigidez y bueno, se fue acostumbrando un poco a eso, pero pues él realmente a los mayores estudiosos del náhuatl sobre todo. Claro, de las culturas pues originarias prehispánicas, y bueno, pues eso también fue un ingrediente muy importante para la forma como después se construyó todo el discurso histórico, ¿no? Recuperar todo este pasado indígena como parte de la cultura mexicana. Es increíble. Sí, bueno, la cabeza de este personaje, ¿no? Sí, e imaginarlo en Italia. Sí, claro, porque todo lo escribió allá. Bueno, su libro, al menos Historia Antigua de México, ¿sí? Pues ya estaba en el exilio, ¿no? Y además, ya en Europa, defensor de también el conocimiento indígena, ¿no? También de los personajes que trataron de romper esta idea de que había una superioridad intelectual europea. Sí, claro. Así es. Él realmente hace una defensa muy, muy férrea de las aportaciones culturales de los pueblos. Pues mira, indígenas. básicamente, si exceptuas a Sor Juana, prácticamente todos los sabios de la Nueva España que recordamos son jesuitas. Sí. ¿No? Por ahí no, Claro que sí. O sea, asociamos a los dominicos con otras cosas. Con la Inquisición. Ajá, sí, franciscanos con otras cosas, pero todo lo que tiene que ver con el saber, con el conocimiento, básicamente viene de los jesuitas, ¿no? Y esa es una de las capillas que nos mencionabas. Es una de las capillas, hay varias, ¿verdad? Están sembradas alrededor de la... O sea, la huerta también tenía un poco el sentido de contemplación religiosa. Igual que ¿Se todos los conserva la huertos. extensión original de la huerta? Sí, porque tenemos la barda original y todo. Oye, pues era imposible venir al Museo Nacional del Virreinato sin pasar a saludar a uno de los habitantes ilustres de la Ciudad de México, la Fuente del Salto del Agua original, que estuvo durante prácticamente 2 siglos en lo que es el eje central con precisamente el Salto del Agua, sí, Salto del Agua. La continuación de Avenida Chapultepec, un lugar de referencia que habita grabados, fotografías, crónicas, los aguadores que aparecen en ese lugar y que surtían lo que se llamaba el agua gorda, que era el agua que no se podía beber, que era el agua que se utilizaba para lavar, para trapear, para lavar trastos, etcétera, y que llegaba a esta fuente. La fuente del agua delgada, la que sí se podía beber, era la que llegaba a la que se encontraba atrás de Bellas Artes, que venía desde la Tlaxpana
y a esa sí era de consumo humano. Y bueno, pues para 1960 y tantos, el museo se abre en el 64, para 1960 y tantos ya estaba el deterioro muy avanzado, se alcanza a ver cómo se empiezan a borrar ya las figuras, el emblema de la ciudad ya no se ve, etcétera. Entonces llega el momento de reemplazar este monumento tan ilustre. No podíamos venir al No, claro que no lo podían perder. Sin pasarla a saludar. ¿Y cuál es el motivo por el que se traslada aquí? Para protección y resguardo, porque finalmente cuando se desarrolla la reproducción, que es mejor para la ciudad y la vista pública, pues se tiene que proteger esto que es pues un monumento, el trabajo original y que bueno, pues está en un sitio que honra al virreinato, ¿no? Porque nosotros nos dedicamos a eso, a la historia, al estudio de la cultura, de la antropología, de la estética, de la cultura del virreinato. Muy bien, pues muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta acá. Y ahora sí, vámonos a disfrutar de lo que llamamos el Templo de San Francisco Javier. El Templo de San Francisco Javier, la joya del Museo Nacional del Virreinato. Dejamos lo mejor, habiendo tanto bueno, dejamos lo mejor para el final. Acompáñanos. Bueno, pues bienvenidos a la joya. Esta es la joya del Museo Nacional del Virreinato, el Templo de San Francisco Javier con sus retablos. Estamos justamente en el retablo dedicado a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y bueno, pues esta belleza solamente pudieron los jesuitas disfrutarla algunos años antes de la exclaustración. Cuando mucho 10, ¿no? No, menos. 5, ¿no? Menos, muy poquitos. 58, o sea, sí, entonces, muy poquito. Muy poquito años, tiempo. tal vez. Sí. 9 años, ¿no? Sí. Pues 9 años. Bueno, pues tiene varios retablos dedicados a distintos santos, ¿verdad? Entonces, pues no sé si quieres. Al patrono, a quien está dedicado esta iglesia, que es San Francisco Javier, ¿no? Y a los lados tenemos retablos de, los padres fundadores, como se les llama, porque está San Ignacio en el centro, y a los lados Santo Domingo y San Francisco, ¿no? Y pues del otro lado, como ya les comentó Eva, la Virgen de Guadalupe, que es una pintura muy importante, en particular porque sabemos que, todo este conjunto de retablos del templo lo hace Miguel Cabrera junto con un ensamblador que se llama Higinio de Chávez, ¿no? Sabemos que el contrato lo firman en 1753, ¿no? Les encargan estos 6 retablos, también los de las naves laterales, pero los primeros que terminan son los del presbiterio, que es esta zona, y que pues se tardan 3 años en hacer esos retablos. O sea, realmente fue muy rápido. Sí. Sabemos que Cabrera trabajaba muy rápido, tenía un obrador gigantesco, ¿no? Un sistema de trabajo totalmente bien organizado y sabía muy bien lo que quería. Y pues realmente los jesuitas fueron uno de sus principales patronos, ¿no? Aquí, pues la imagen que hace de la Virgen de Guadalupe es realmente importante porque sabemos que a Cabrera le encargan en 1752, junto con otro grupo de los pintores más importantes de la época, hacer una inspección de la yate de la Virgen. Sí, le toca hacer ese trabajo. Entonces hacen este texto que es la Maravilla Americana. Americana, sí. En donde, dan su opinión acerca de la técnica, ¿no? De estos materiales, que obviamente para ellos era una obra sagrada, ¿no? Y finalmente, sacan una calca de ahí, ¿no? De esa silueta, y a partir de ahí él mismo empieza a hacer otras reproducciones como esta, ¿no? Y es muy interesante que aquí tienen a los 2 pintores que realmente hacen la imagen que conocemos hoy o que más reconocemos de la Virgen de Guadalupe, que son Juan Correa y Miguel Cabrera, ¿no? Son realmente quienes le van a dedicar mucho de su trabajo a hacer representaciones de la Virgen de Guadalupe. La piedra angular del guadalupanismo. Así es. ¿No? Y bueno, ¿por qué no les platicas también de los otros retablos, ¿no? De estos 2 que están. Estos retablos que se hacen un poquito después, pero que también forman parte de ese gran encargo y que, nos hablan de una conjunción perfecta, ¿no? Entre todas las distintas artes. Obviamente arquitectura,
pero también escultura. Aquí teníamos pues, un conjunto inmenso de entalladores, policromadores, ¿no? O sea, sabemos que los retablos no eran obra de una sola persona, claro. ¿no? O sea, claro. Son las obras colectivas. Son obras colectivas, Así es. ¿no? Que nos hablan de un sistema de trabajo, ¿no? ¿Sabemos de cuántas piezas consta? ¿Cuántas figuras? Pues no, realmente nunca las hemos contado, pero lo que sí te decía es muy interesante cómo logran esta conjunción entre pintura, escultura, ¿no? Porque además hay muchos detalles donde incluso usan telas, ¿no? Telas para representar, telas pintadas, telas endurecidas, como le llamamos, con colas, para dar ese efecto, ¿no? Pues de las telas. Oye, y también creo que es muy importante pensar que todo esto estaba iluminado originalmente con velas, ¿no? O sea, ahora lo vemos con esta iluminación artificial que es muy apabullante, pero también debió de haber sido precioso verlo con el tintineo de la luz de las velas. Vibración totalmente. Sí. Ahí están los candelabros, o sea, se alcanzan a observar, deben de ser, que serán cientos de candelabros, ¿no? Los que tenemos en los retablos. Una experiencia sensorial. A causa de los incendios continuos. Pero por fortuna aquí no, no, se conservó bien. ¿Y las pinturas de la bóveda? Las pinturas de la bóveda son del siglo XVII y bueno, son los 4 padres jesuitas. Estas pinturas estaban tapadas con otras pinturas que están ahora en el coro. Entonces, para darle una unidad ¿no? al templo se decidió destaparlas, se colocaron en exhibición las otras, que eran los evangelistas, porque lo más común en una iglesia, ¿no? Es que está el tetramorfos, ¿no? O sea, los 4 evangelistas. Y se prefirió dejar a estos. Es decir, esta decoración era la que acompañaba el retablo original antes de que Cabrera llegara a colocar esto. Sí, y bueno, la pintura mural que está en la parte de las bóvedas es también parte del encargo a Cabrera, de hecho está firmado, ahí está su firma, ¿no? Está fechada, ¿no? Esa pintura en 1753 y pues bueno, realmente es nuevamente esta conjunción de arquitectura con espacio, con perspectiva, que todo eso, sabemos que él estudió mucho a Andrea Pozzo, que era un jesuita que hizo todos estos estudios de perspectiva, ¿no? ¿Y este templo también servía a la comunidad de Tepoztlán? Sí. ¿O era exclusivamente para los...? No, aquí justamente era para toda la comunidad. Así es. Y la parroquia que está al lado, que es San Pedro, era también para los indígenas. Ahora, en una historia de tanta riqueza que se desaparece después, desde la Reforma en adelante, con todas las vicisitudes políticas que sacudieron al país, ¿por qué se conserva esto? Se conserva, pues, gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia. O sea, finalmente, o sea, el gobierno federal estuvo, hay una conservación a lo largo del tiempo. O sea, pero en el 33 realmente lo declaran patrimonio. Sí. Pero antes de eso, en la Reforma... Estuvo abandonado años. Porque en la Reforma... Bueno, se vacían los templos, sí, eso es un milagro. Pero los jesuitas regresan en 1870. Entre 1870 y 1914 regresan los jesuitas, vuelven a ser expulsados por Francisco Coso, ¿no? Bueno, además ya una época revolucionaria, ¿no? Y hubo varios intentos en estos periodos de abandono que tenía... Desde Benito Juárez hubo un intento de penitenciaría, ¿no? De convertir que no se permitió. No se logra, luego Porfirio Díaz nuevamente, pero bueno, no se logra el presupuesto afortunadamente. Y eso lo fue conservando. Realmente sí es una suerte porque los retablos están completos, faltan algunos detalles. Comentábamos en el primer programa que hicimos aquí afuera de la película El fantasma del convento. Así es. Que es rodada aquí, una película de Fernando de Fuentes. 1930 y tantos. Así es. 34. Así es. Y se firma porque se aprovecha que está abandonado. Entonces, ¿qué habrá pasado en todos estos años? Yo creo que la misma comunidad sabía el tesoro que tenía y lo protegió para impedir que ocurriera lo que cuenta Tovar y de Teresa en el libro del Patrimonio Perdido, cómo lo volvían leña y los retablos de San Francisco, etcétera, o algunos los vendían, ¿no? Sí, claro. Sí, totalmente. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, sí. Bueno. Pero rápidamente, Eva, cuéntanos, este es un espacio que sigue abierto a la comunidad de Tepoztlán. Así es. Si quieres nada más comentarnos muy rápido qué actividades hay y en qué horario lo puede visitar la gente. Bueno, la gente puede visitar el museo de martes a domingo de 9 de la mañana a 17:30 y tenemos noches de museos en donde también la gente puede venir al museo una vez al mes en espacios en la noche. En 19 de septiembre vamos a celebrar aquí con Trova en este espacio el
al aniversario 61 del museo. Y bueno, pues invitarlos para que vengan. Tenemos visitas guiadas gratuitas. También tenemos un programa académico que se desarrolla en este espacio, un programa académico virtual. En realidad, del museo nos pueden seguir en redes sociales. Todas nuestras actividades aparecen ahí, son muchísimas y hay talleres y demás, entonces pues invitar a la gente a que venga, que no se lo pierda, es una experiencia maravillosa porque visitan el museo y de aquí se van a comer rico a Tepozotlán, pueden caminar y la experiencia es completa para toda la familia. ¿Algún libro donde se pueda documentar quienes nos están acompañando para conocer un poco más la historia de este lugar? Pues hay publicaciones que se han hecho al museo, desafortunadamente ya no hay tirajes disponibles, ¿no? Pero en la tienda que tenemos aquí hay siempre alguna cosa. Tenemos, por ejemplo, un libro que habla sobre los jesuitas, ¿no? O sobre las colecciones, ¿no? Algo sobre monjas coronadas. Está recién editado el de los retablos de Tepozotlán que hizo la doctora Consuelo Maquíbar. Sí. Entonces lo pueden conseguir en todas las librerías del instituto. Pues vale mucho. Entonces ahí lo pueden ver. Pues la verdad es que cada que vuelve uno sale con una sensación de qué maravilla tener esto, qué maravilla poderlo conocer, qué privilegio que nos hayan abierto las puertas. No, al contrario. Muchísimas gracias, Eva, Alejandra, les agradezco. Gracias, Beca. Gracias también a usted. Espero que haya disfrutado este recorrido, siga pasándosela bien y nos vemos la próxima semana. Ya lo sabe usted, aquí en El Foco.